¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Compromiso Nacional por la pantalla de BTV en una producción del Partido Nacional. Cari, ¿cómo estás? Bueno, me viste con algún movimiento arrancando el programa. Mucha semana de la cerveza. Mucha, exactamente, mucho paisandú que pasamos muy lindo. Un saludo para todos los anduceros. Y arrancó el año, Emiliano. Llegó el último ciclista y es Dicen, verdad. ¿no? Que después de turismo arranca el año. Es verdad. ¿Lo sentís así? Y no queda otra. Y no queda otra, y no queda bastante otra. cargadito con las elecciones. Bueno, muy bien. Hoy tenemos una gran invitada que la vamos a compartir en minutos nada más. Aquí comienza Compromiso Nacional. La invitada de hoy tiene una licenciatura, una carrera en Ingeniería en Sistemas, hizo después un magíster en Ingeniería. Llegó al Ministerio de Industria en el año 2022, designada como directora general de esa secretaría, y después en noviembre de 2023, cuando Mar Paganini pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí es designada como la actual ministra de Energía de nuestro país, ministra de Industria y Energía de nuestro país. Estamos hablando de la señora Elisa Facio. Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Cómo? Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar la entrevista, Elisa, con algo de personal, para conocer un poco más a los políticos, que siempre los vemos en una fase un poquito más seria y bueno, justamente acorde a tu trabajo. ¿Es verdad que de más chiquita soñabas con ser secretaria? Sí, es verdad. Mi mamá era secretaria, había hecho secretariado de NUTU, después había trabajado con mi papá después del casamiento. Mi papá era arquitecto y ella le hacía la secretaría, y yo de chiquita decía que quería ser secretaria como mi mamá. Y una tía una tía mía, una hermana de mi mamá, me dijo: no, Eli, vos podés hacer una carrera universitaria, vos aprovechá y hacer una carrera universitaria. Así que bueno, después con eso ahí en la cabeza, me gustaban mucho las matemáticas, realmente me gustaban mucho las matemáticas, y ya cuando estaba en bachillerato aprendí que la ingeniería era una profesión en la que se construye, en la que se encuentran soluciones y se diseñan soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas, así que elegí ese camino. Una de mil que le gustan las matemáticas, ¿no? Siempre de las materias más complicadas. Me encantan, y además es realmente muy lindo, muy disfrutable. Qué lindo. Estuvimos leyendo por allí también que sos abuela, tenés varias nietas, cerca de 6 Nietas y nietos. ¿10? Nietas y nietos. Tengo 5 nietos y uno en camino. A ver, son 3 nenas y 2 varones, y ahora para mediados de abril otra nena. ¿Y cómo conjugás el rol de ministra con tu rol de abuela también? Bueno, mis netas dicen que me extrañan, que antes las atendía más. La actividad en el ministerio es muy intensa y ahora tengo bastante menos tiempo, pero siempre busco como algún tiempito para estar con ellos. ¿Y sos de esas abuelas, Elisa, que por ejemplo dicen: bueno, yo ya crié, ya crié a mis hijos, ahora como abuela estoy para consentir a mis nietos? ¿Sabes que no? No. ¿Sos de la abuela que marca? No. Yo exigente. Soy muy organizada, a mí me gustan las cosas bien hechas, y no soy de consentir, ni de comprar dulces, ni de... no. Sí, a veces igual mis hijos se burlan porque les permito a los nietos cosas que a ellos no les permitía, pero no los dejo hacer cualquier cosa. ¿Alguna cocina, alguna comida, que esas de que hacen las abuelas que solo ustedes las hacen? Sí, eso lo que sí hago con mis nietos muchas veces es cuando vienen a quedarse algunos días a casa, siempre tenemos una jornada de cocina, así que todos con delantal y nos ponemos a cocinar, a hacer galletitas o cosas de esas. Eso sí. Y los gustos, o sea, que les gusta comer
papa frita con huevo frito, les hago No, papa le frita haces con así. huevo frito. Bueno. Eso es lo que nos queda grabado a todos, ¿no? Yo de mis Sí, abuelos tengo así típicos recuerdos que nunca me voy a borrar y son todos de ese estilo. Son siempre los que La cocinan. parte los que didáctica. cocinan mejor. Elisa, tenés un extenso currículum profesional, pero ¿cómo desembarcás, si se quiere, en este ámbito más político? Y todo el mundo me pregunta lo mismo, nadie entiende. A ver, siempre fui una persona que me importó mucho todo el tema social, o sea, siempre tuve una vocación de servicio muy marcada y siempre cuento que mi abuelo, que era ingeniero, decía que uno estudió en la Universidad de la República y que de alguna manera tenía que devolver a la sociedad eso que había recibido. Eso siempre como que es una cosa que siempre tuve, así que siempre tuve actividades en ámbitos como, digamos, de voluntariado. En los últimos años de mi carrera profesional me vinculé con el senador Gandini a través de una amiga y bueno, que quedé como muy enganchada con ese proyecto de Por la Patria. Durante mucho tiempo, por mi actividad como presidenta de ANDA, no tenía, por supuesto, visibilidad porque era incompatible, pero sí trabajaba en los equipos técnicos. Bueno, después que dejé la presidencia, tuve esta oportunidad de que me invitaran a participar como directora general en el ministerio. ¿Y estás cómoda? Estoy muy contenta. ¿Sí? Estoy muy contenta. La verdad que el trabajo en el ministerio desde el primer día me pareció fascinante. Es un ministerio precioso, que tiene muchísimas competencias, es el Ministerio de Industria, Energía y Minería, o sea que atendemos industria, energía y minería, pero además telecomunicaciones, pequeñas y medianas empresas, Autoridad Nacional de Radioprotección, Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, o sea, es como que son muchos temas y todos temas vinculados a lo productivo, o sea que realmente es muy lindo. Además te toca, si se quiere, asumir ese protagonismo como ministra en un año muy particular con las elecciones a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Es un desafío, supongo. Completamente inesperado, siempre esas cosas que pensás que nunca te van a pasar. Bueno, fue una sorpresa para mí, que recibí por supuesto con mucho orgullo, porque de alguna manera yo había trabajado un año entero con el ministro Paganini, que es una persona, un profesional brillante y una excelente persona. Entonces, realmente que él me hubiera recomendado para seguir en ese rol, para mí es un honor enorme que el presidente me haya dado su apoyo, ni que hablar. Y bueno, estoy muy contenta porque realmente es, como les decía, un trabajo muy lindo. Muchísimo trabajo, pero muy lindo. Fuiste vicepresidenta de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. ¿Crees que las mujeres hemos avanzado en diferentes ámbitos? Definitivamente sí. Hemos avanzado mucho. Hay muchas cosas todavía que siguen siendo muy a la antigua, para decirlo de alguna manera, pero tenemos muchísimas más oportunidades y tenemos además muchísimo más apoyo, porque yo soy de una generación de que estaba bien que estudiáramos, pero además teníamos toda la responsabilidad de cuidado de la casa y eso yo siento que en los últimos años ha cambiado. Está bien visto que los varones también asuman sus responsabilidades en lo que es la responsabilidad tanto en el hogar como con la familia. Eso es una cosa que cambió mucho, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Yo lo veo con mis hijos, tienen formas distintas. También tengo que decirles que en mi caso, tanto mi papá como mi esposo, siempre, mi papá falleció, pero mi esposo es un hombre que es súper colaborador, lo fue siempre, o sea que es un modelo tal vez no tan tradicional, pero yo lo veo eso que hoy se ve como en más familias, ¿no? Y a nivel político también, si se quiere, hay un avance. Tenemos en este gobierno la primera vicepresidenta electa democráticamente de la historia de nuestro país, pero también tenemos varios candidatas también, dos. Candidatos, ministerios encabezados por mujeres, presidentas de distintos entes estatales, también encabezados por mujeres. Digo que ahí también se va abriendo. Sí, se va abriendo, hay más oportunidades. En esto como que me gustaría comentar dos cosas. Una que pasa es que muchas veces
para que las mujeres o las mujeres que tenemos este tipo de cargos, en general tenemos título de grado y máster, y los hombres no siempre, o sea, como que siempre nos cuesta como un poquito más de trabajo que nos den el lugar. Eso todavía pasa, pero cada vez pasa menos. Y lo otro que también pasa es que muchas veces se les ofrece a mujeres posiciones de mayor responsabilidad o sobre todo de mayor visibilidad, y muchas veces pasa que las mujeres no las aceptan. Tenemos todavía eso de que las mujeres como que por un tema de proteger la familia también, dice no, yo no, porque no voy a estar desatendiendo o no me quiero exponer. Eso también nos pasa, y también es algo que trabajamos en OMEU con las mujeres ejecutivas para que se animen a tomar roles en las organizaciones en las que integran, y que también vean que existe la posibilidad y que se puede tener todo, ¿no? Que se puede tener una familia y se puede tener una profesión y todo funcione. Bueno, yo apuesto mucho a las nuevas generaciones, que creo que eso de a poquito ya lo están revirtiendo, ¿no? Ya vienen como con otro chip. Yo lo noto con mis hijas justamente, son chiquitas, 15 y 12, pero ya tienen comentarios que van cambiando la cabeza. Nosotras somos criadas de otra forma, ¿no? Nacimos para ser mamás, cuidar, etcétera. Y segundo, es nuestra profesión. Y para cerrar, que nos vamos a ir a la pausa, también las mujeres tenemos que demostrar todo el tiempo, mucho más que los hombres, ¿no? Permanentemente. Y que también en el momento de la contratación o de elegir un cargo importante, ¿no? Como en este caso el de ministra, siempre piensan que bueno, que lo podemos descuidar, ¿no? Por la maternidad. Sobre todo cuando son más jóvenes, que todavía están en ese proceso de ser mamás, se lo piensan dos veces. En la política y en todos los ámbitos, ¿no? Empresas de todo tipo que prefieren contratar hombres porque evidentemente tienen otra libertad. Sí, es tal ¿no? cual. Tal cual como tú lo decís. Bueno, a mí me pasó en carne propia. Me dijeron, Elisa no, porque está embarazada. O sea, bueno. O sea que, no sabía ese detalle, pero... Sí, pero realmente eso ha cambiado mucho y eso es muy positivo. Claro que sí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Vamos a hacer una pausa. Sí, ustedes que están en sus hogares, recuerden que pueden seguir al Partido Nacional en sus redes sociales, tanto Instagram como la cuenta de X, pero si no también, Cari, siempre es bueno recomendar que chequen el canal de YouTube, Partido Nacional Uy, ahí estamos transmitiendo en vivo en este momento, y pueden dejar su comentario, su opinión, para poderlas compartir con todos los seguidores del Partido Nacional. Sí, nos encanta que el debate que se genera a través de YouTube directamente con todos los que están mirando, con la vecina, con el vecino, me parece que está muy, pero muy bueno. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Eso es verdad. Gracias por abordarnos. Continuamos en Compromiso Nacional por la pantalla de BTV. Nos está acompañando la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio. Elisa, todos los meses desde que se aprobó la LUC, nos hemos acostumbrado de que casi a fin de mes el gobierno anuncie el precio de los combustibles para el mes siguiente. Se habla mucho de las PPI. ¿Qué son? Explícale un poco a la gente que está en su casa y quiere conocer. Nadie sabe qué es la PPI. Bueno, ahí la A ministra ver, nos va a ministra, explicar. explíquelo, pero fácil, ¿eh? El PPI es la sigla para precio de paridad de importación. En realidad lo que el gobierno quiso garantizar con esta política es que el precio al que se le vende el combustible a la población esté equilibrado o tenga una comparación con lo que sería el precio si nosotros importáramos ese combustible. Entonces se toma el precio del petróleo y se le hacen, digamos, los procesos como para decir, bueno, ¿cómo costaría un litro de combustible si
ese combustible importado lo vendiéramos en la planta de la puerta ANCAP, la planta, lo que se llama precio en planta. Después de ese precio, que es el precio paridad de importación, el famoso PPI, hay otros precios que son los precios de distribución, porque bueno, ahí hay costos de llevar el combustible desde ahí hasta el consumidor final, digamos, ¿no? Lo que quiere decir el transporte, flete y todo lo demás. De todas maneras, esto ha permitido bajar el costo de los combustibles. El gobierno ha dicho, bueno, no hacemos más caja con ANCAP. Exactamente, el gobierno se ha comprometido y lo viene cumpliendo con creces en no hacer plata, digamos, no hacer caja quiere decir no poner un sobreprecio y entonces me voy quedando con algo de plata porque en realidad estoy cobrando más de lo que debería cobrar. Lo que asegura el gobierno es que todos los meses se pone el precio más justo posible. En muchos casos que ha habido subas de combustible, no se sube todo lo que de repente la comparación da que hay que subir 2 pesos y no subimos nada o subimos solamente 1 peso. Y cuando hay posibilidad de bajarlo, siempre lo hemos bajado. No como pasaba de repente en otras épocas, que el petróleo bajaba mucho, se había establecido un precio a principios de año y se mantenía ese precio a pesar de que después lo que se compraba de petróleo salía muchísimo más barato. De alguna manera, en aquel momento, ANCAP se estaba quedando con plata que se podía distribuir en la población y eso es lo que hacemos. Otra cosa que se habla mucho es del hidrógeno verde y también nos gustaría saber qué es. Conocer un poco más. Claro, obvio. Sí, les cuento lo que es. El hidrógeno es un elemento de la tabla periódica, digamos, es el elemento número 1 que forma parte, está en la composición del agua. El agua es H2O, es 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno, y es un elemento que sirve para generar energía, para producir distintos tipos de energía. Lo que nos pasa, según la forma en la que se genera el hidrógeno, el hidrógeno se genera separando la molécula de agua, o sea, separando el H2 del O, la molécula de agua, en 2 gases que la componen. Para eso se utiliza electricidad. Si la electricidad que utilizamos para generar el hidrógeno en ese proceso es carbón, por ejemplo, se llama hidrógeno negro, porque el carbón genera muchísimas emisiones de CO2. Si utilizamos combustible fósil, por ejemplo, un combustible como podría ser la gasolina, se llama hidrógeno gris, porque también genera mucha emisión de CO2. Y si lo que utilizamos es energía eléctrica producida con energías renovables, que es lo que tenemos en el Uruguay, se llama hidrógeno verde, porque en realidad produce 0 emisiones de carbono. Como nosotros en el Uruguay desde hace muchos años tenemos una matriz, lo que se llama una matriz de generación eléctrica, prácticamente un 97% renovable, más del 95% renovable, el hidrógeno que se produzca en Uruguay utilizando la electricidad renovable, de fuentes renovables, es hidrógeno verde, será hidrógeno verde. Okay. Entonces, en esta política de descarbonización que tiene todo el planeta, digamos, y todos los compromisos de París y los compromisos en las esa meta 2030. COP, se busca justamente descarbonizar la economía. Para descarbonizar hay que dejar de usar combustibles fósiles. Nosotros nos gusta decir desfosilizar, porque lo que se busca es dejar de utilizar combustibles fósiles para utilizar combustibles renovables. Entonces, el hidrógeno es una oportunidad de dejar de utilizar combustibles fósiles para utilizar combustibles renovables. Y les voy a poner un ejemplo. El hidrógeno, como les dije, se genera de esa forma. Si después se lo combina con dióxido de carbono, que es CO2, pero CO2 biogénico, como tenemos en Uruguay, se generan distintos tipos de alcoholes. Alguno de esos alcoholes es el metanol, y con el metanol se pueden hacer gasolinas sintéticas. Esto quiere decir, es una gasolina que no tiene un origen fósil, sino que tiene un origen verde, renovable, se llama gasolina sintética o e-fuel, como se le conoce. Y entonces se puede utilizar esa gasolina, por ejemplo, para la industria de la aviación o para la industria marítima, y de esa manera ir desfosilizando
la energía que se consume en el planeta. Usted había dicho recientemente que el hidrógeno verde puede ser un sector de exportación muy importante para el Uruguay. ¿Esto es así? Es así porque por la forma que les comentaba que tiene Uruguay de la matriz energética, nosotros tenemos esa matriz de generación eléctrica 97% renovable, digamos, estamos muy bien vistos y nos han mirado desde muchos países, especialmente desde la Comunidad Europea, como un lugar donde se puede generar hidrógeno verde, con el hidrógeno verde y sus derivados, que son estos combustibles, por ejemplo, sintéticos que ya les mencionaba, y eso se puede exportar a Europa, por ejemplo, que es como uno de los mercados más interesados. Entonces, Uruguay tiene una hoja de ruta del hidrógeno verde, y en esa hoja de ruta se hicieron estudios con consultoras internacionales y se vio que Uruguay puede llegar a tener un potencial de exportación de hidrógeno verde que implicaría para el país un ingreso de divisas similar al, por ejemplo, de la exportación actual de carne. Bueno, y hablemos ahora de eficiencia energética, que se ha hecho desde el gobierno un gran esfuerzo por disminuir los consumos justamente eléctricos y también cuidar, tan importante, el bolsillo, ¿no?, del vecino y la vecina, que me parece fundamental. A ver, les conté que todo esto de las energías renovables y cómo Uruguay hizo un proceso en el que cambió su matriz de generación eléctrica a más de 90% renovable. Eso es lo que nosotros llamamos la primera transición energética. Y ahora el desafío es, bueno, ¿qué es todo lo demás que nosotros utilizamos de combustibles fósiles? Que no es solamente la energía que utilizamos en nuestras casas, también está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte. El transporte en el Uruguay funciona prácticamente todo a gasolina o gasoil, que son derivados del petróleo, y también las industrias tienen un uso muy intensivo de combustibles fósiles, lo que genera emisiones de carbono. La segunda transición energética tiene como objetivo bajar esas emisiones, y para eso la estrategia país tiene dos vías, digamos. Una es la eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Ser más eficientes en el consumo de la energía. Por ejemplo, si estoy en mi casa y no estoy en la cocina, apagar la luz de la cocina. O si no estoy en el dormitorio, no tener todas las luces prendidas. Claro. Eso es eficiencia energética. ¿Por qué hablamos de eficiencia energética? Porque la energía que no se consume es energía que no se tiene que generar. Entonces, estamos siendo más eficientes en el uso de algo que en realidad tiene un costo de generación. Y lo que hacemos desde el Ministerio, tenemos muchos programas, se han desarrollado en los últimos años muchísimos programas para fomentar la eficiencia energética, programas que tienen que ver con apoyos, por ejemplo, para el cambio de flotas o de vehículos a vehículos eléctricos, pero también cosas que tienen que ver con el etiquetado de los electrodomésticos. Por ejemplo, vieron que los electrodomésticos hoy uno va a comprar una heladera o un lavarropas y dice si es clase A, si es clase B, si es clase C. Eso tiene que ver, o el aire acondicionado, eso tiene que ver con la eficiencia energética. Los clase A hacen un consumo mucho más eficiente de la energía, o sea que uno obtiene el mismo resultado consumiendo muchísima menos energía. Si uno tiene un aire acondicionado muy antiguo, seguramente está pagando muchísima luz, y si lo cambia para uno más moderno, que es clase A, seguramente va a tener el mismo confort utilizando muchísima menos energía, pagando menos en la factura de luz todos los meses. Y se han acompañado, digamos, muchos procesos, además de un proceso también de concientización de la población, porque se hacen muchos talleres y se busca explicarle en las escuelas a los niños, a todo, cómo es esto del uso de la energía, porque en esto de la eficiencia energética hay un rol muy importante de toda la ciudadanía. No es algo que se decide una política, no es una política pública que se hace desde el gobierno, acá somos todos, cada uno de nosotros en nuestras casas. A mí me parece fundamental la comunicación, ¿no? Que sea bien fácil, como dijiste, para los niños. Han hecho una comunicación bien didáctica, bien clara, que son las nuevas generaciones. Y para los adultos, que no sé, hay mil cosas que no tenía ni idea. Y también fue una comunicación, nuevamente repito, pero muy clara, que nos enseñó a todos justamente a cuidar la electricidad
y principalmente a cuidar el El bolsillo. bolsillito, ¿verdad? Elisa, Bueno. muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Bueno, un placer, muchas gracias. Vino muy bien acompañada, le mandamos un saludo a las Carinas. Equipo dos completo. grandes compañeras. Bueno, nos despedimos hasta el programa que viene, hasta el jueves que viene. El jueves, a partir de las 21, como es lo habitual, Compromiso Nacional por la pantalla de BTV.